Vamos a mirar un poco en cuanto a lo referente a los errores que se pueden generar en un programa. Vamos a comenzar con los errores de concepción. ¿Qué es un error de concepción? Este es el tipo de error que se presenta cuando el programador cree que tiene el objetivo claramente identificado y entendido y resulta que no es así, pero él no lo sabe. Con lo cual es evidente que finalizado el programa seguramente habrá logrado algo totalmente diferente a lo que inicialmente necesitaba lograr. Entonces el error de concepción fue cuando fallamos en concebir el problema, o sea, cuando analizamos el problema y encontramos cuál es el objetivo que tenemos que realizar, no lo analizamos de la forma correcta. Entonces eso nos va a llevar a hacer un algoritmo incorrecto que nos va a entregar unos resultados que no son los que debería entregar. Hay otra clase de error que son los errores lógicos. Los errores lógicos son los errores que se presentan cuando no se ha comprobado apropiadamente a través de la prueba del escritorio la efectividad de un algoritmo. Estos errores solo son detectables a través de dicha prueba. El computador nunca nos va a hacer recomendaciones dentro del campo de la lógica. Por eso es tan importante que sepamos que luego de reconocido el objetivo y desarrollado un algoritmo es imprescindible realizarle una prueba de escritorio. Entonces, los errores lógicos son los errores más complicados de desarrollar. La experticia que va desarrollando el programador a medida que van pasando los años y que va teniendo más y más proyectos desarrollando es más que todo fundamentado a este tipo de errores, porque en estructura el programa está bien, su forma en la que lo escribimos y todo lo que hicimos está bien, pero arroja datos que no son. Por ejemplo, tenemos alguna fórmula que debe calcular el sueldo básico de un empleado X y cuando vamos a mirar el resultado nos da más del sueldo que debiera tener o menos. Internamente el código está bien escrito, pero hay un error en la lógica del programa y esos errores son los que introducimos los seres humanos. Por eso hay muchos programas que a veces fallan en algo, le echamos la culpa al computador cuando el problema verdaderamente, el error lo generó el ser humano que desarrolló ese programa que estamos utilizando. Estos errores lógicos son difíciles de encontrar y por eso hay que hacerle una prueba de escritorio al programa, empezar a analizar las líneas por donde se encuentra el error hasta que podamos encontrarlos. Es como cuando a veces escribimos, sabemos que en nuestro lenguaje castellano hay varias estructuras para crear una oración, una frase, pero si decimos cosas como la nevera está gorda, si lo miramos dentro de la estructura, dentro de los componentes que tiene la frase y todo, está bien elaborada, pero no tiene un significado. Eso ocurre también con los errores lógicos. No tienen significado los resultados que estamos encontrando porque nuestra lógica fue la que falló directamente al encontrarlos. Hay otra clase de errores que son los errores de procedimiento. Son los errores que se presentan cuando se tiene claro el objetivo y se ha desarrollado un algoritmo aproximadamente bien, pero no se realiza bien la prueba de escritorio. Es decir, se hace la prueba de escritorio, pero se hace mal. No nos damos cuenta y además de ello quedamos convencidos que el algoritmo quedó bien. Entonces ya esto es un error en el proceso. Ya cuando estábamos haciendo esa prueba de escritorio no la hicimos como debiera. Hicimos la prueba de escritorio mal y por eso nos quedó mal nuestro programa. Los errores detectados por el computador. ¿Qué significan? Primero que todo, debido a que normalmente los compiladores son desarrollados fuera del país y los errores salen con un aviso en inglés, saber qué significa simplemente es conocer su traducción literal y no más. Entonces, ¿qué significan los errores? Nos toca mirar dentro de la terminología en inglés qué nos está queriendo decir el problema. ¿Y qué representan? Esto es lo más importante. Esto es lo más importante en un aviso de error generado por un computador, ya que la representación de un error es lo que realmente nos va a permitir
corregirlo apropiadamente. ¿Qué representan? Ya tenemos que mirar nosotros dentro de nuestro código qué es lo que nos está diciendo ese error para poder encontrarle la solución. La familiarización con el significado y la representación de los errores de un determinado lenguaje de programación se da solamente en la medida en que usted realice muchos programas en dicho lenguaje. Este puede ser un buen termómetro para determinar si una persona realmente tiene experiencia en un determinado lenguaje de programación o no. Entonces, la experiencia de desarrollo en un lenguaje de programación es proporcional a la cantidad de proyectos, de desarrollos, de programas desarrollados en ese lenguaje de programación. Mientras más programas realizamos en un lenguaje, más aprendemos a interpretar los errores que nos puede arrojar el compilador respecto a nuestro problema. Los errores de sintaxis. ¿Qué es un error de sintaxis? Son las omisiones que cometemos cuando transcribimos el programa. Es normal que se nos olvide cerrar un paréntesis que hemos abierto o se nos olvide declarar una variable. El compilador nos dice a través de un aviso cuál es el error y nos ubica aproximadamente en dónde está. Cabe anotar que estos errores no dejan que el programa sea ejecutado. Los errores de sintaxis son errores de escritura. Cuando estamos aprendiendo un lenguaje de programación, cometemos demasiados errores cuando estamos haciendo la transcripción, cuando estamos escribiendo las palabras clave del lenguaje de programación. Hay que anotar que esas palabras clave siempre están en inglés. Entonces en ocasiones escribimos mal esas palabras y el programa nos muestra esos problemas. A veces estamos utilizando una variable que nunca declaramos o le estamos asignando algún valor a una variable que no corresponde. Le estamos llevando, por ejemplo, un número decimal a una variable de tipo entero o le estamos llevando un número entero a una variable de tipo cadena, con lo cual nos va a generar esos problemas. Hasta que no corrijamos esos errores, el compilador no nos va a dejar seguir y no nos va a dejar ejecutar el programa. Recuerde que estamos hablando en este caso de un lenguaje de programación que sea compilado. Hay otros tipos de errores que son los errores de precaución. Los errores de precaución son como tal recomendaciones técnicas que el computador nos hace para garantizar el correcto funcionamiento de un programa. Podría decirse que no son errores como tales, pues el programa puede ejecutarse aún a pesar de tener errores de precaución, con la pequeña diferencia de que es muy posible que los resultados finales no sean los que esperamos. Estos errores de precaución sí nos permiten ejecutar nuestro programa, pero en ciertas ocasiones vamos a tener algunos resultados que no nos esperábamos, que no eran los que estábamos queriendo tener, pero que debido a ciertas cosas que hicimos mal pudieron haberse generado. Y a veces también estamos ocupando lugares de memoria que no necesitamos. Recuerde que habíamos dicho que al declarar una variable ella va y se almacena en un lugar en la memoria RAM de nuestro equipo. A veces declaramos variables que nunca utilizamos. Entonces nos sale un error de precaución diciéndonos que esa variable fue definida pero nunca ha sido utilizada. Entonces es allí donde podemos optimizar nuestro código mirando bien esta parte de estos errores. Bueno, hasta aquí llega esta parte de los errores de precaución y de estos conceptos básicos en cuanto a algoritmos. En el siguiente ítem que vamos a desarrollar, vamos a empezar a desarrollar ejemplos con algoritmos desarrollados con un programa que se llama el PSINT, que nos permite a nosotros desarrollar algoritmos en pseudocódigo y ser ejecutados.